Hola, vamos a hablar el día de hoy sobre regresión lineal simple. Hablemos un poquito sobre las relaciones estadísticas. Hay ciertas relaciones que son exactas, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si soltamos un objeto en el vacío, aquí en la Tierra, y a una cierta altura, vamos a suponer que lo soltamos de 20 metros de altura, y quiero saber cuánto tiempo le tomará caer en segundos. Esta es la expresión, esa es la relación que hay entre altura y tiempo. Claro, aquí no estamos tomando en cuenta resistencia del aire ni nada de eso, ¿no? Y estamos suponiendo que esta caída libre es en la Tierra y está en el vacío, ¿no? No hay resistencia de aire. 9.8 es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado aquí en la Tierra. Relación exacta, relación precisa. Otra, estoy vendiendo, vamos a suponer que todos mis artículos tienen el mismo precio. Entonces el total de una factura será el número de artículos por el precio, por uno más el impuesto, ¿no? Si el IVA es 12%, el impuesto es 0.12, entonces esa relación otra vez es exacta. Pero hay relaciones que no son exactas, por ejemplo, peso versus estatura. Las personas más altas pesan más en promedio, pero no quiere decir que si alguien es más alto automáticamente es más pesada, ¿verdad? Es posible que una persona mida 1,70 y otra mida 1,75 y es posible que la 1,75 sea más liviana que la 1,70. Sin embargo, en promedio las personas más altas pesan más. Ventas versus precio. En la mayoría de artículos, la disminución del precio usualmente implica un aumento en las ventas. No necesariamente ocurre, puede que a veces le suba o le baje el precio y las ventas no aumenten, pero es una relación promedio también. Tiempo de construcción versus área. Por ejemplo, cuánto tiempo me toma hacer un galpón o quizás es una pared. Tiempo de construcción versus longitud de la pared. Entre más grande la pared, más larga, entonces suele tomar más tiempo en construir, ¿no? O puede ser longitud y altura de la pared, ahí está el área también. Pero conocer la longitud de la pared, la altura, es decir, el área, no necesariamente define exactamente el tiempo de construcción porque puede haber otros factores, ¿verdad? Que no puedo controlar. Otros factores que pueden influir la variable de respuesta. A lo mejor no se pueden controlar y en algunos casos ni siquiera medir. Cuando hablamos de modelos, vamos a hablar de una variable aleatoria y, que le vamos a llamar variable de respuesta. Y aquí es una variable de explicación. Hablaremos de una función f, que es el modelo. Y en un modelo exacto, y es igual a f de x, es decir, la variable aleatoria está concentrada en un solo punto, que es esta función evaluada en x. Mientras que en un modelo estadístico, la variable y tiene varianza positiva. Acá hablábamos de varianza cero, aquí hablábamos de varianza positiva. F de x es el modelo, pero aparte de eso no observo exactamente f de x, sino que observo f de x más un error. El término de error epsilon engloba todos los factores no controlados y no medidos. Si el modelo es correcto, supondremos que el error es en promedio cero. Es decir, para algunas observaciones a veces positivo, para algunas a veces negativo, pero en promedio el error es cero. Algunos modelos suelen depender de parámetros. En el problema de caída libre, un parámetro es la gravedad, G. 9.8 funciona aquí en la Tierra, pero si voy a Marte o voy a Júpiter, entonces la aceleración de la gravedad dependerá de la masa de esos planetas. En un modelo estadístico, y es igual a una función f de x que depende de ciertos parámetros beta, los cuales no siempre se conocen. La gravedad en algún momento fue estimada, y estos parámetros beta tendremos que estimarlo a partir de los datos, más el término de error. Pero no solo beta es desconocido. A veces la misma función f suele ser desconocida. Y en vez de utilizar f, que no la sabemos, utilizamos aproximaciones. Por ejemplo, el teorema de Taylor dice que las funciones diferenciables se pueden aproximar con un polinomio.
Entonces pudiéramos hacer una serie de Taylor truncada, quizás una aproximación lineal, una cuadrática, una cúbica de una función. Vamos a comenzar con una aproximación lineal, que es la más sencilla. Vamos a hacer algo que se conoce como un modelo de regresión lineal simple. El modelo es variable aleatoria y igual beta 0 más beta 1 x más el error. ¿Se ha dado cuenta que he estado poniendo x como en minúscula? Porque la x no es variable aleatoria, vamos a suponer que es una constante. En una muestra, entonces tendré estos pares, x1, y1, extra xn, yn, pero solo los y serán variables aleatorias, los x serán fijados de antemano. El modelo para esta muestra sería y igual beta 0 más beta 1 xy, más el término de error sub i para i igual 1 a n. ¿Qué son los supuestos de este modelo? Vamos a suponer que los x, 1, xn, son constantes fijadas de antemano. Vamos a suponer que los parámetros beta 0 y beta 1 son constantes desconocidas que tenemos que estimar. Los errores epsilon 1, epsilon n son variables aleatorias. Entonces, si beta 0 y beta 1 son constantes y x sub i es constante, toda esta parte de aquí es constante. Y la aleatoriedad de y proviene completamente de la aleatoriedad en el error. Vamos a suponer que el error es 0 en promedio. Es decir, vamos a suponer que el modelo es correcto. Modelo correcto quiere decir que el error es 0 en promedio. El siguiente supuesto, el segundo supuesto, es el supuesto de homoscedasticidad. ¿Qué me dice el supuesto de homoscedasticidad? Que todos los errores tienen la misma varianza sigma cuadrado. Note usted que sigma cuadrado no dice sub i. No es que cada error tiene su propia varianza, no. Homoscedasticidad es que todos los errores tienen la misma varianza. Tercer supuesto, el supuesto de independencia. I diferente de j quiere decir epsilon i independiente de epsilon j. Sí. Claro, independencia implica covarianza 0. Algunas demostraciones no utilizan independencia. Algunas de las demostraciones para regresión solo suponen covarianza 0. Pero en general vamos a suponer que las observaciones son independientes. Es decir, esta es hecha en un individuo y esta es hecha en otro individuo. Aquí epsilon i y epsilon j son independientes cuando i es distinto de j. Vamos a suponer también que los errores tienen una distribución normal. Ese es el cuarto supuesto. De nuevo, ciertas demostraciones no requieren normalidad, ciertas otras requieren que los errores sean normales. Ciertas propiedades hablamos de los errores, ¿no? de los estimadores. Vamos a ver eso dentro de un ratito. Ahora, bajo estos supuestos, las variables aleatorias y sub i son normales, con media beta 0 más beta 1 x sub i y varianza sigma cuadrado. La media de y sub i es la misma media, la varianza de y sub i es la misma varianza que el error. El supuesto de error, valor esperado de error 0 implica que el valor esperado de y sub i es este, ¿no? Además, la covarianza entre y sub i y y sub j es 0. Y esto se da en este caso porque y j son independientes. Eso viene de este supuesto. La normalidad viene porque los errores son normales también, ¿no? Bien. Entonces, es un modelo donde tengo variables aleatorias que son independientes, los y, pero no son idénticamente distribuidas. Cada una tiene una media, pero estas medias se pueden expresar en función de dos parámetros, beta 0 y beta 1. Y esta variable x, que realmente no es variable aleatoria, sino que son constantes, ¿no? Le llamamos variable porque varía de una observación a otra, pero son fijadas de antemano. Entonces, aquí está una realización de un problema, una muestra de regresión. Aquí tenemos 41 datos. El x ha sido fijado el x1 en 10, aquí 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25 hasta 20. Entonces he fijado los x y ahora tomo una muestra de 41 y. Y esa es una muestra. Esta línea recta es la línea recta beta 0 más beta 1x, o y igual beta 0 más beta 1x. Entonces los y caen alrededor de esta línea recta, ¿verdad? Note que en general la media de los y va subiendo a medida que los x van subiendo. Note que también aquí, este de aquí pertenece a un x más alto, pero tiene un y más bajo que este, ¿no? Si no quiere decir que x sube, y sube, pero en promedio sube. Esa es una muestra, y aquí otra muestra. Cambiaron los y. Los x los mantuvimos fijos, la recta se mantiene fija. ¿Sí? Porque en este caso conozco la recta.
En la vida real no conoceré esta recta, tendré que estimarla a partir de los datos. Hay una tercera muestra. Vamos a hablar entonces de la estimación de los parámetros. Suponga que llevamos a cabo el experimento y obtenemos los valores de los y1 y n. Ya estos ya no son variables aleatorias, ahora son n números reales. Que si vuelvo a hacer el experimento van a salir diferentes estos y, aunque los x sean los mismos. Y ahora estimamos los parámetros beta 0 y beta 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una técnica que se llama estimación de mínimos cuadrados. En esta técnica vamos a definir el error cuadrático. Y sub i menos beta 0 menos beta 1 xi. Si usted se fija, aquí, los elementos, por ejemplo, aquí tenemos la recta, este sería el punto beta 0 más beta 1 xi, cuando x es 14.25. Pero el y no cae aquí, cae acá. Entonces, la idea es ver cuánto es esta distancia y elevarla al cuadrado. Voy a dejar el mouse ahí. En la otra, en cambio, la distancia dio 0. Aquí, otra vez dio positiva. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, en este de aquí, en 13.5, aquí la distancia dio ese valor, acá da otro valor y acá otro valor. A distintos valores, ¿no? En distintas muestras. Entonces, tendré este término de error. Y menos el valor que está en la recta, para ese x. Y estos términos de error los elevo al cuadrado y los sumo. Y la idea de la estimación de mínimos cuadrados es minimizar con respecto a beta 0 y beta 1 el q. ¿Por qué con respecto a beta 0 y beta 1? Porque los x ya son fijos, los y los observo, y una vez que ya los observo ya son reales, ya son constantes, los fijo. Lo que no conozco es beta 0 y beta 1 en la vida real. Entonces los quiero estimar minimizando esta suma cuadrática de errores. Por eso se llama estimación de mínimos cuadrados. ¿Cómo usted resolvería un problema de minimización? Dice, bueno, esta es una función cuadrática de beta 0 y beta 1. Puedo tratar de encontrar un punto crítico. Punto crítico es la derivada de q con respecto a beta 0 con respecto a beta 1 igual a 0 y resuelvo este sistema de ecuaciones. Ahora ese punto crítico pudiera ser un máximo, pudiera ser un mínimo, o pudiera ser un punto de silla, como una montura de caballo, donde es máximo en una dirección y mínimo en otra. Tenemos que decidir o definir si es que estos son un máximo o un mínimo. Pero en todo caso hay que resolver estas ecuaciones. Eso lo haremos dentro de un ratito, resolver. Estas se llaman ecuaciones normales del modelo. Así se llaman estas dos ecuaciones, ecuaciones normales del modelo. ¿Okay? Ahora, para ver si es un máximo o un mínimo, tomamos las segundas derivadas parciales, con respecto a beta 0 y con respecto a beta 1. Por ejemplo, vemos que la segunda derivada parcial de q con respecto a beta 0 es 2n, la cual es positiva. Si desea, puede pausar el video y hacer estas dos derivadas que están aquí, y luego hacer las derivadas que están aquí para verificar. Esta es positiva, y la de acá, la segunda derivada con respecto a beta 1, es la suma de x al cuadrado por 2. También es positivo. Una de las o dos condiciones que son necesarias para un punto mínimo es que estas dos derivadas sean positivas. Pero no son suficientes, hace falta una condición adicional. La condición adicional tiene que ver con la matriz hessiana, ¿no? Hay que poner estos en una matriz, calcular el determinante, y si el determinante da positivo, y estos dos son positivos, entonces ahora sí tenemos un punto que es un mínimo. Porque en ese caso la parábola o el paraboloide se abriría hacia arriba, ¿sí? Entonces tendría un punto mínimo. Y vemos aquí que en efecto este determinante es 4n por esta suma. ¿Usted se acuerda de sus clases allá de estadística descriptiva? Se dará cuenta que esta es la suma que se utilizaba para calcular la varianza de una muestra. Suma de xy menos nx barra al cuadrado es lo mismo que la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. Y si no, se puede probar también, ¿no? No es tan difícil probar eso. Pero como es suma de cuadrados, multiplicado por 4n y n es positivo, entonces esto de aquí siempre es positivo. Si todos los x fueran iguales, esto sería 0 y no se pudiera hacer la estimación. Entonces tendría, de hecho, si esto es 0, si esta determinante de aquí es 0, los de acá siempre dan positivo. Entonces lo que va a ocurrir es que el punto crítico hay infinitos, en el sentido de que si tenemos una parábola en dos dimensiones, pero el punto mínimo es una línea horizontal, así.
Imagínense una parábola que hace así, en 2 dimensiones, pero que es horizontal abajo. Entonces, es mínima en infinitos puntos, por así decirlo. No habría un punto mínimo en una recta de mínimos. ¿Ok? Ese sería el problema ahí. Muy bien. Ahora. Entonces es un punto mínimo lo que estamos viendo. Y tenemos ahora aquí las ecuaciones normales. Otra vez, puede ir de vuelta a donde teníamos las ecuaciones, aquí, y probar que eso da lo mismo que estas dos ecuaciones, dos incógnitas. Queremos aquí despejar beta 0 y beta 1. Le dice el despeje. Ahora el despeje de beta 1 y de beta 0 no dan los verdaderos valores de beta 0 y beta 1. La solución de este sistema de ecuaciones nos da lo que se conoce como estimadores. Por eso les he puesto aquí un sombrerito. Beta 1 sombrero y beta 0 sombrero. En este caso, beta 1 sombrero es SXY sobre SXX y beta 0 sombrero es Y barra menos beta 1 sombrero X barra. ¿Ok? Bueno, Y barra y X barra sabemos lo que es. ¿Qué son SXY y SXX? SXY es la sumatoria de XY menos X barra por Y menos Y barra. Se puede probar que esta también es igual a esta, ¿no? Esta de aquí, de hecho, cuando usted haga aquí el despeje, le va a salir en función de estas expresiones. Y también se puede probar que esta es igual a la de acá. Es decir, sumatoria de XY menos X barra por Y. Esto va a ser útil cuando hagamos propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados. ¿Sí? SXX es la sumatoria de XY menos X barra al cuadrado. ¿Ok? También se puede probar que es esto vimos hace un ratito, y se puede probar que es esta. En función de esta es la que sale aquí cuando hace el despeje, y en algún momento usted reemplaza esto por lo de acá. ¿Ok? Y no lo usamos ahorita, pero lo usaremos ya mismo. SYY, sumatoria de Y menos Y barra al cuadrado. Nota, creo que ya vio qué significa esta notación, SXY, SXX, SYY. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados. Los estimadores de mínimos cuadrados son combinaciones lineales de los y. Para ver esto, aquí utilizamos el hecho de que SXY es la sumatoria XY menos X barra por YI. Y entonces me queda que beta 1 sombrero es la sumatoria de KI por YI, donde KI es XY menos X barra sobre SXX. ¿Qué propiedades tienen estas? Por cierto, esta combinación lineal de los y, los KI no tienen variables aleatorias, solo depende de los x. Entonces son conocidos antes de hacer el experimento. Los KI. Se los puede calcular antes de realizar el experimento. Ahora, ¿qué propiedades tienen los KI? Si usted suma todos los KI, le da 0. Si suma KI multiplicado por XY, le da 1. Y eso tiene que usar esto que está aquí, que esto de aquí es igual a esto de acá, ¿no? Y si usted suma los KI al cuadrado, le da 1 sobre SXX. De igual manera, beta 0 sombrero son combinaciones lineales de los y. Suma de CI y Y. Donde CI es 1 sobre n menos X y X barra. Otra vez solamente depende de los X y no depende de los Y ni de los errores. Se pueden conocer antes de hacer el experimento de los C sub I. ¿Qué propiedades tienen los C sub I? Suman a 1. Al multiplicarlo por XY, la suma es 0. Y la sumatoria de C sub I cuadrado es 1 sobre n más X barra SXX. Otra vez, son demostraciones que están a su alcance. Usted las pudiera pausar y tratar de hacer. Propiedades entre los dos, sumatoria de C sub I por K sub I es menos X barra por SXX. Si reemplazamos en estas combinaciones lineales los Y sub I por los Y sub I mayúscula, entonces vemos que los estimadores son combinaciones lineales de variables aleatorias y por ende también son variables aleatorias. Ahora, como los Y son normales, las combinaciones lineales de normales son normales, por ende los estimadores son normales, también tienen distribución normal. ¿Cuál es el valor esperado de beta 1 sombrero? Bueno, el valor esperado de beta 1 sombrero es KI por Y mayúscula, reemplazando aquí, ¿no?
Entonces, valor esperado de la suma queda la suma de los valores esperados, el KI sale del valor esperado, y el valor esperado de Y es beta 0 más beta 1 XY. Entonces, aquí reemplazamos eso, dividimos las dos sumas, sacamos beta 0 y beta 1 como factor común, y nos queda beta 0 por la sumatoria de KI más beta 1 por la sumatoria de KI por XY. Sumatoria de KI es 0, sumatoria de KI por XY es 1. Por ende, todo este valor esperado queda beta 1. ¿Qué nos enseña esto? Beta 1 sombrero es un estimador insesgado de beta 1. En promedio, o sea, si yo hago una muestra, no voy a obtener exactamente beta 1. A veces obtendré un poco más, a veces obtendré un poco menos. En promedio tendré alrededor de beta 1. La varianza de beta 1 sombrero se puede calcular también por esta expresión de combinación lineal. Tendré la combinación lineal de la suma, es la suma de la varianza de la combinación lineal. Perdón, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, más la suma de las covarianzas, pero las covarianzas entre Y y YJ son 0. Entonces, solamente queda la suma de las varianzas. El KI sale de la varianza, sale al cuadrado. Entonces queda la suma de KI cuadrado por la varianza de Y. El supuesto de homoelasticidad implica que todos tienen la misma varianza sigma cuadrado, la cual puede salir como factor común. Si no tuviéramos elasticidad, no pudiera sacar ese factor común. Y aquí tengo sigma cuadrado por la suma de KI cuadrado y la suma de KI cuadrado es 1 sobre SX, entonces la varianza de beta 1 sombrero es sigma cuadrado sobre SXX. ¿Ok? Beta 1 sombrero, entonces, tiene una distribución normal antes de hacer el experimento. Una vez que ya lo hago, ya tengo un valor, ¿no? Pero antes de hacer el experimento, tiene una distribución normal. En promedio se obtiene el verdadero valor y la varianza es sigma cuadrado sobre SX. Ahora, ¿qué afecta esta varianza? Varias cosas. Primera cosa es la varianza del error. Entre más grande sea la varianza del error, más grande es la varianza de beta 1 sombrero. Pero segunda cosa es cómo escojo los X. Los X tienen que ser distintos para que el sistema de ecuaciones tenga solución. Si no, no va a tener solución. O va a tener infinitas soluciones, mejor dicho. Pero hay un problema adicional. Este SXX indica qué tanta variabilidad hay en los X. O sea, entre más separados estén los X, tendré una menor varianza en la estimación de la pendiente. Si los X están muy unidos, tendré como aquí SXX está en el denominador, tendré una varianza muy alta de beta 1 sombrero. También, si tengo al menos unos cuantos X distintos, a medida que n tiene infinito, esa suma va a tender a infinito también, se va a hacer bien grande. Asimismo tenemos para beta 0 sombrero, combinación lineal de los Y, calculamos el valor esperado, me queda similar a lo que hicimos acá arriba, queda esto, sumatoria de S sub I es 1, sumatoria de S sub I por X sub I es 0, entonces aquí queda beta 0. ¿Sí? La varianza de beta 0 sombrero, asimismo se utiliza la homoelasticidad, se utiliza la sumatoria de S sub I cuadrado y nos queda esta expresión. ¿Sí? Aquí hay algo interesante, ¿no? Note que la varianza del intercepto depende del tamaño de la muestra, depende de la varianza del error, depende del desplazamiento de los X, pero también depende de la media. Si la media de los X está alrededor de 0 y cercana a 0, voy a obtener la menor varianza posible para beta 0 sombrero. Pero si la media de los X es lejana de 0, eso va a aumentar la varianza del estimador de la pendiente, del intercepto en este caso. Aumenta la varianza del estimador del intercepto. ¿Ok? Muy bien. Beta 0 sombrero también es normal. Y aquí beta 0 sombrero y beta 1 sombrero tienen una covarianza. Para hallar la covarianza, usted hace la covarianza entre las dos combinaciones lineales. Tendría que hacer cada término de esta combinación o cada término de esta combinación. Sin embargo, la covarianza entre Y1 y Y2 es 0, entre Y1 y Y3 es 0, entre Y2 y Y5 es 0. Entonces, todas estas de aquí se hacen mayormente 0, excepto cuando los términos donde son iguales, Y1, Y1, Y2, Y2. Entonces, esta covarianza queda la suma de CI por KI por la covarianza de Y con Y. Esta es la varianza, que es sigma cuadrado, como es elasticidad, y independencia, covarianza 0 se utiliza aquí. Y tengo aquí este de aquí, X barra SXX.
note usted que esta covarianza tiene aquí un signo menos. Si x barra es positiva, esto es el caso positivo, la covarianza es negativa. ¿Por qué? Si usted tiene una recta, y aquí tiene el eje de las y, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si usted aumenta la pendiente? Se ve que el intercepto tiende a disminuir. Por eso la covarianza es negativa cuando x barra es positiva. Pero si x barra es negativa, es decir, si aquí está la línea recta y aquí está el eje de las y, ¿qué pasa lo que aumenta la pendiente? Aumenta el intercepto. Por eso es ese signo menos ahí. Ahora, hay otro parámetro que no conocemos, que es la varianza. ¿Cómo estimamos la varianza? Bueno, la varianza sigma cuadrada es la varianza de los y también es la varianza de los errores. Los errores, epsilon sub i es y menos beta 0 menos beta 1 x sub i. Pero, en la vida real no conozco beta 0 y beta 1. Los voy a reemplazar por estimadores. Beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Entonces, estos serían los residuos. Los residuos no son lo mismo que los errores. Los errores son n variables independientes, medida 0, varianza sigma cuadrado. Los residuos son n variables, pero no son independientes. Y su varianza tampoco es sigma cuadrada. Cuando veamos regresión lineal múltiple veremos cuál es la varianza de los residuos, pero no es sigma cuadrada. ¿Por qué no son independientes? Veremos en un ratito, pero aquí definimos los valores pronosticados o valores ajustados de y como y sombrero, beta 0 sombrero más beta 1 sombrero x sub i. El residuo entonces es la diferencia entre y y sombrero. Se puede probar que la sumatoria de los residuos es 0. ¿Cómo se hace esa demostración? Un poquito utilizando lo que ya vimos hace un rato, esas combinaciones lineales de los y's en algunas de estas, y otras se pueden demostrar utilizando algunas de las, a partir de las ecuaciones normales del modelo. Se pueden demostrar estas dos, a partir de las ecuaciones normales del modelo. ¿Ok? Usted lo puede probar. Suma de los errores es 0. Quiere decir que si usted me da n-1 errores, ya puedo conocer el enésimo. Y esto será cierto siempre. Por eso decimos que los errores no son independientes. La de acá también. Al tener esta otra restricción, que la suma de x y y es igual a 0, quiere decir que usted me da n-2 errores y ya puedo conocer los dos siguientes. Entonces, el vector E1 hasta En es un vector en Rn, pero no es libre de ser cualquier vector en Rn, sino que es un vector en R en un subespacio S. CS es un subconjunto, un subespacio de Rn, con dimensión n-2. ¿Sí? Si usted tiene n igual 3, entonces E1, E2, E3 sería un vector en R3. Pero ese vector en R3 solamente puede estar en una línea recta, porque al tener estas dos restricciones define una línea. En general, los residuos pertenecen a un hiperplano de dimensión n-2. Entonces los residuos no pueden tomar cualquier valor, sino que toman valores en este espacio de dimensión reducida. Por eso decimos que los grados de libertad de los residuos son n-2. Y eso afecta algunas de sus propiedades. Por ejemplo, el valor esperado de la suma cuadrática de los residuos no es n sigma cuadrado, sino que es n-2 sigma cuadrado. Y por esa razón, para poder obtener un estimador sesgado de la varianza, se toma la suma cuadrática de los residuos y se la divide para n-2. Este estimador, su valor esperado es sigma cuadrado. A este de aquí también se le conoce como media cuadrática del error. Aunque no divido para n, divido para n-2, se conoce como media o promedio cuadrático del error. Y esta suma de los residuos al cuadrado se le conoce como suma cuadrática del error. Se puede probar que la suma cuadrática del error tiene esta expresión. No es necesario calcular y sombrero para cada observación
y luego la resta y después al cuadrado, no. Si usted ya tiene ese xx, ese xy y ese yy, la suma cuadrática del error es simplemente ese yy menos beta 1 sombrero xy. Y entonces, si usted quiere hacer esto en un examen, realmente va a haber 5 cantidades que calcular y todas las otras cantidades que necesita van a estar, se puede calcular fácilmente, ¿no? Vamos a un pequeño ejemplo. Fíjense en este ejemplo, en el experimento se tomaron 50 vehículos del mismo modelo, las mismas condiciones de freno, y se los comenzó a andar y a cierta velocidad se les aplicaba el freno. Por ejemplo, aquí al primer vehículo, cuando iba a 4 millas por hora, los datos se tomaron en millas por hora, se aplicó el freno. Claro, 4 millas por hora es despacito, y le tomó 2 pies en detenerse. Se detuvo enseguida. Este otro vehículo, a la misma velocidad, le tomó 10 pies detenerse. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, un vehículo que iba a 10 millas por hora, a uno le tomó 18 pies detenerse, al otro 26, al otro 34. Pero ya tenemos vehículos que iban a 14 millas por hora, note que aquí le tomó 36, 60 y 80. ¿Verdad? Entonces tenemos diferentes distancias de frenado en pies y diferentes velocidades. 50 observaciones. La idea es tratar de predecir la distancia de frenados en función de la velocidad. O sea, si yo llevo una cierta velocidad, ¿cuánta distancia me toma frenar? He aquí una gráfica de los datos. Y usted puede ver inmediatamente qué sucede a medida que la velocidad del vehículo aumenta. Aquí cuando la velocidad era baja, las distancias de frenado eran bajas. Pero a medida que aumenta, note que las distancias de frenado se van haciendo cada vez más altas. Ojo, esto no quiere decir mayor velocidad, menor distancia exactamente. Porque este punto tiene mayor velocidad que este punto de acá. Y sin embargo aquí le tomó una distancia mucho menor que el punto de acá. De hecho, la mitad de la distancia. No, pero lo que sí quiere decir es que en promedio, la distancia que toma frenar aumenta a medida que aumenta la velocidad. Hagamos los cálculos. Tamaño de muestra es 50. Quizás para un examen les pongamos un tamaño de muestra pequeñito de 10 o 15 que pueda hacer rápidamente con la calculadora. ¿Qué es lo primero que usted hace? Comienza a sumar todos los x, todas las velocidades, divide para n. En este caso el promedio de los x, la velocidad media salió 15.4. ¿Qué haría con los y? Coge todas las distancias que estaban en pies, suma, divide para n, para 50 y le sale 42.98 la distancia promedio, ¿no? Entonces 15.4 más o menos está por aquí, por el medio. Y el otro era, ¿cuánto era? 42.98, casi 43, está por aquí también, así mismo por el medio. La suma cuadrática de las velocidades, coge cada velocidad, la eleva al cuadrado y suma 13.000. La suma cuadrática de las distancias, coge cada distancia en pie, la eleva al cuadrado y suma. Y la suma de velocidad por distancia, suma de xy por y, 38.000. Estas 5 cantidades son suficientes para hacer todos los demás cálculos. En un examen, una lección hecha a mano, estas son las 5 en las que usted más se demoraría. Una vez que tiene esos 5, todo es cuestión de usar fórmulas. Por ejemplo, SXX es la sumatoria de x cuadrado menos n veces x barra al cuadrado, 1370. SYY, sumatoria de y cuadrado menos n veces y barra al cuadrado, 35.000. SXY, 38.000, sumatoria de xy por y menos n veces x barra por y barra, 5.300. Y entonces es beta 1 sombrero, es SXY sobre SXX. Sale facilita 3.93. El intercepto es y barra menos beta 1 sombrero x barra menos 17.57. ¿Sí? Por cierto, aquí dio negativo, cualquiera de los dos puede dar negativo. En el caso de beta 1 sombrero, SXX siempre da positivo, pero SXY puede dar negativo. Sobre todo si hay una relación decreciente hacia abajo, ¿no? Suma cuadrática del error.
SYY menos beta 1 sombrero SXY da 11.353. Con eso puedo calcular la medida cuadrática del error, es decir, estimamos que la varianza del error es 236. La desviación estándar es la raíz de eso, 15.37. Es decir, tenemos esta recta, esta línea recta, así, ahí va la recta, y estamos estimando que el frenado, la distancia de frenado, estará 15 pies alrededor de la recta. Su promedio es 0, pero se desvía de la recta por alrededor de 15 pies en promedio, ¿no? Próxima clase veremos cómo hacer intervalos de predicción. He aquí una gráfica de la estimación que acabamos de hacer, ¿no? Esta es la línea recta, y igual menos 17.57 más 3.93x. Entonces, claro, menos 17 no tiene una interpretación lógica en el sentido de que distancia 0 o velocidad 0 no hay necesidad de frenar. Pero velocidades positivas, en esta línea recta, pendiente sí tiene una interpretación lógica. A medida que la velocidad aumenta en 1 milla por hora, el promedio de la distancia requerida para frenar aumenta casi en 4 pies, 3.9 pies. ¿Sí? Y eso es lo que se va viendo aquí, que esta línea recta va aumentando. Y claro, si usted va a 5 millas por hora, no le toma mucha distancia frenar, pero si usted va a 25 millas por hora, note que ya le toma una distancia más o menos considerable. De hecho, aquí tenemos más de 100, casi 125. 100 pies son como 30 metros. Si usted está manejando y le toma 30 metros frenar, y de repente le pasó un niño, ¿verdad? Un perro, y le tomó todo eso frenar, va a ser un problema, ¿verdad? Por eso es que en algunas partes, en vecindarios, ponen velocidades de 15 millas por hora, lo cual en kilómetros más o menos unos 20 kilómetros por hora. Es bien bajita la velocidad, porque le puede salir de sorpresa. Ahora, este experimento fue hecho en el 77. Desde entonces la tecnología de frenos ha mejorado muchísimo y ahora toma mucho menos distancia a frenar, pero igual, si usted va a velocidad, el que maneja sabe que le va a tomar una distancia a frenar, ¿no? Bien. Eso es todo por hoy. Próxima vez veremos un poco acerca de inferencias para beta 1, beta 0 y para predicciones de nuevos yes. ¿Está bien? Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.